En Lima dicen, Roberto Sánchez, ¿qué tanto habla de los pueblos originarios? Si ese es un limeñito, limeñito. Lo que pasa es que ustedes no me conocen, les digo a ellos. Pero yo me presento, Roberto Sánchez Palomino, de Sánchez, mi padre, de la región Apurímac, un chanca en la provincia de Grau, en el distrito de San Antonio. Un hombre quechua, chanca, de nuestra cultura milenaria. Mi madre es de apellido Palomino, ayacuchana, huamanguina, también de la región quechua chanca. Y yo, por supuesto, que soy un hijo del sur, un hijo quechua, chanca, profundamente orgulloso de nuestra sangre y que como muchos provincianos hemos tenido que emigrar y convertir a la Lima señorial en la Lima provinciana que vive en Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, de San Juan de Lurigancho, Vía Salvador, de Ventanilla, de todo nuestro Lima Norte. Es decir, aquí está la voz del pueblo y solo me someto a esa justicia y voluntad de nuestro pueblo. Juntos, juntos por el Perú. Juntos, juntos por el Perú. Roberto Sánchez, presidente ya. Juntos, juntos con el pueblo. Pedro Castillo, libertad. Imaynallam kachkankichik llaqta masillaykuna, imaynallam qhichwa runa. Kay yachasqaykichikpi hinapas, kay rimanakuytaqa rurachkani qhichwa uyariqkunapaqmi. Castilla rimaqkunaqa Castilla simi mana uyariqkunaqa huk chuma rimapayasqaytaqa hawamunkichikman, manacha. Chayna kachkaptinpas ichaya paykunapas yachayta munanman kay qhichwa siminchikta. Chayna kaptenqa masillaykuna rimapayamusaykichik kunan punchawqa chuyaytam rimapaykamusaykichik. Mana llullakuspa, mana imatapas wiñachispa, mana imatapas chinkachispa, mana pisyachispa. Kaqllampim imayna willakuykuna rikurimusqanman hinam willapayasaykichik. Ñawpaqta yaychakus ima punchawpitaq kunan kachkanchik, ñuqanchikqa kachkanchik kay punchawpa sutinqa killachay punchawmi. Ayriway killapi. Ñam kay iskay junka ayriway killata qallaykuchkanchikña. Chayna kaptinqa kunan puni qamkunaqa kachkankichik chiki llamkanaykichikpi, chakraykichikpi, uywaykichikpa qhipanpi, wasipi, llapa imata rurastin. Riki, hinaspa kay pachanchikpas ñam puquymanña yaykuykuchkan, parapas manañam llumpay ñachu tipillañam chayamuchkan, ñachusmi paranchikpas asurikunqaña. Amaraqlla asurikuchunchu, kawsayninchikqa manaraqmi allintaraqchu puqun, para rimpukuptinqa llakipim rikurirqusunchik, hinaspa yaku qhichunakuypiña rikurirqusunchik. Wawqikuna, qayna punchawqa nirqaykichik kay qayka punchawllañataq kachkan kay aklanakuy punchawpaq. Manañam llumpayñachu. Haykallañataq pichqa punchawchu puchuchkan, suqta punchawchu, icha haykallañataq. Kunan punchaw kachkanchik killacha punchawpi, paqarinqa atipachay punchaw, minchaqa quyllurchay punchaw, chaymantaqa chaskachaw punchaw charqamunqa, chaymantaqa illapachaw punchaw, hinaspa kuychichay punchaw. Intichay punchawtaqa aklanakuy punchawñam. Chay intichay punchawtam aklasunchik ñuqanchik pitaq kay Perú suyunchikta umallinqa. Pitaq umallinqa. Chaytam ñuqanchik aklasunchik. Chaypaqmi allin chuyayña umanchik kanan.
Jaina punchawkamaqa ichay hamkunaqa kunan punchawkamapas ñacha yachankichik ñapi yanapanaykichikta. Umaykichikpiqa kachkanñam, sutikunaqa kachkanñam, yupankunaqa kachkanñam, icha manaraqchu. Icha manara ichaya kayta uyarispanchikqa, kayta uyarispanchikqa ichaya chay munasqanchikta tikraykuchuwanraq. Chay willakuqkunaman hinaqa, chay willakuqkunaman hinaqa kay pitaq chay tapukuptinqa riki nichkan. Pitaq kay Perú suyunchikta umallinqa. Chayta tapuptinkum llapa runalla chay willakusqankuman hina nichkan. Kaykucham llallinqa. Hinaspa Porquicham llallinqa. Hinaspa Carlos Alvarezmi llallinqa. Hinaspa Chawmi llallinqa. Tawatam churarqunku. Wakinkunaqa yachakunchu. Riki pikunataq chayta tapukuchkan chay CPI hinaspa chay huk tapukuqkunapas chaypim tapukuchkanku hinaspa ninkuriki ari sapa tapukuptikum kimsalla lluqsimun. Kaykucha Porquicha hinaspa Carlos Álvarez. Chay kimsallam lluqsimuchkan wakinkunaqa llumpay qhipapiraqmi kachkan. Chaytaqa ama iñisunchu. Chaypiqa pantaymi kachkan. Pantachikuachkanchikmi ñuqanchiktaqa. Mana chaynachu kanja. Manam chaynachu. Chay huk tapukuqkunapa yachayninpiqa huk tapukuqkunaman hinaqa manam kaykuchapas rikurimunchu, manataqmi Porquipas rikurimunchu, aswanmi mana rikurimunchu chay Carlos Álvarez sutiyuqkunaqa. Hukunam rikurimuchkan. Yachankichikchu pikuna kasqanta? Musyakunkichikchu pikuna chaypi llallisqanta? Chayqa yuyarichiwanchik chay ñawpa watakunamanchu wawqinchik Pedro Castillo kunan qullananchik wichqaryachka manachu kikana wasipi paypas mana musyasqanchiktam rikurirqamun qunqaymanta. Chay yachaqkunaqa yacharqakum aswan pakawarqanchik kunanpas pakawachkanchikmi. Qayna punchaqa chaymantaqa sumaq chuyachatañam rimapayarqaykichik. Aswan qayna punchawmi wawqi paniykuna, qayna punchawmi wawqinchik Pavel, chay yachay wasipi rimapaywaqninchik, chay kikana wasiman risqa. Pedro Castillo kikana wasipi chaymanmi risqa. Pedro chanchikwan rimaq. Chaypim chuyachata uyariykamun rimanakuykunku. Kunan puniqa chay Roberto Sánchezmi umallichkan chay tapukuykunata. Mana musyakuptikipas asikunayki kaptinpas Roberto Sánchezmi llallichkan liwchakunata chay tapukusqankuman hinaqa. Chaymi chay chiqnikuqkunaqa mancharisqañata rikunku. Mancharisqa kaspankuqa paykunaqa imaymana llullakuykunataña, imaymana artikuñataña rikurichichkanku hinaspa pampachayta munachkanku, pampaman churayta munachkanku, saruyta munachkanku. Manaya atinqakuchu imanasqa. Llaqtanchikqa rikcharirqunñam. Llaqtanchikpa umanqa ñam kicharisqaña, ñawinqa kicharisqañam kachkan. Pitaq chayta kichariwarqanchik, pitaq chay upakayninchikta tukuchirqa, chay wawqinchik Pedro Castillo. Paypa rurasqanmi ñuqanchiktaqa musyarqachuwanchik imayna llutankunata ruraspa llaqtakunata pantayman apasqanta. Hinaspa ñuqanchiktaqa iñichiwarqanchik ari qampaqmi imatapas rurasaq, munasqaykitam rurasaq, kunanpunipas chayta murachkanku riki. Pi rimaqmi nichkan, yaw, qamqa ñuqa chay kamachina hina kaptiqa manañam kichkataqa sarunkiñachu, manañam chiri allpataqa sarunkiñachu, manañam rumitaqa sarunkiñachu. Utku hawallantañam purichisayki. Llampu millwapa hawallantañam purichisayki. Nispam paykunaqa munachiwachkanchik. Upakunaqa iñichkanchik ya. Chay upachakunaqa nichkanchik, ari kaynatam rimapayawachkanchik, sumaqchatam rimapayawachkanchik, chayna kaptinqa payta yanapasun nispa nichkanchik. Kayqa sumaq warmicham, kayqa sumaq haricham, kaytaqa sumaqchatam rimachkan. Kuyawmi hawawanchik. Kunan punchawkunalla yachayqa kachkan. Hinaspa huk punchawkuna kaptinqa manaña yachaynachu. Huk punchawkuna kaptinqa chay rimaqkunaqa, chay munachikuqkunaqa
manañam chaytaqa yuyarinqakuñachu. Manañam imaña kaptinpas chaytaqa yuyarinqakuñachu. Chay porque chay hinapsinaqa chaykunatachu rimarqani. Chaykunataqa rimarqani riki chay munachikuy punchawkunapim. Kunaqa manañam munachikuy punchawpiñachu kanchik riki. Kunaqa llampakaypiñam kachkanchik. Chay munachikuy punchawkunapiqa imatapas rimanchikmi. Chaynatam chay kullu uma mana yawarniyuq uyayuq runa chayta rimarqa. Chayna llutanmi chaysi llallishkanchik riki. Chayna kaptinqa wawqillaykuna qhawaykusunchik uyariykusunchik imatas rimanakusqaku Pedro Castillowan Pavel. Hayna punchawmi chay kikana wasipi rimanakurqunku. Chay rimasqanta sumaq chata uyariykusunchik, allinta uyariykusunchik y chayta uyarispaqa nichwan, paychusmi allin kachkan. Kay wakinkunaqa yanqañachusmi. Payta yanapaykusunchik, paymi llaqtata allinta purichinqa, payqa ichaya kay wakcha kayninchikmanta sumaq tumpa-tumpallamanta lluqsiyta yanapuwanchikman. Chayta uyarispanchik ya wawqikuna uyariykusunchik kay wawqinchik Pavelpa rimapayawasqanchikta. Con una fundamentación. Saludos a todos. El día de hoy, 5 de abril del año 2026, estamos en la puerta del penal Barbadillo. ¿Qué ha sucedido? Hemos podido ingresar y hablar largas horas con el presidente José Pedro Castillo Terrones con el fin de que nos declare en relación al tema electoral, a lo que se viene, en relación a las encuestas, a las alianzas que se puedan dar, a la coyuntura social y también sobre su situación como ya sentenciado por conspiración para la rebelión, ¿no? Es decir, hemos podido hablar de todo. Así que, por favor, el día de hoy vamos a tener un programa especial donde vamos a poder comentar, detallar todo lo que se ha podido recabar. Así que miren Yachayhuasi por YouTube, no se vayan a olvidar, sigan el contenido del programa, difúndanlo y recuerden de que solo el pueblo salva al pueblo. Nos vemos. Muy bien, ahí está. Eso fue grabado justamente al salir de Barbadillo para que quede registro, ¿no? Para que se vea la fecha, el lugar y demás. Bueno, compañeros, a ver, brevemente. Lo primero que me comentó el presidente Castillo era en relación al tema del partido que él está apoyando en este momento. Y yo entiendo que hay muchísimos compañeros que de repente tienen críticas justamente a esta decisión de Pedro Castillo Terrones por ir con el partido que actualmente preside Roberto Sánchez, que es el candidato a la presidencia, que es Juntos por el Perú. Fue lo primero que le pregunté. De hecho, he llevado todas las interrogantes, todas las críticas, los cuestionamientos de toda la población o de todo el público de Yachayhuasi, que lo vengo escuchando ya meses atrás, y se lo he hecho saber, ¿no? Bueno, lo que él me dice es que sí, efectivamente, él ha decidido apoyar de manera abierta, pública, a JP. Me dijo que en primera instancia su objetivo era ser el número 1 al Senado. Se lo había coordinado de esa manera, porque recuerden que cuando se convoca a elecciones, el año pasado, 2025, él aún no tenía una sentencia. Claro. Ya no tenía una sentencia. Entonces, en primera instancia, cuando conversa con Roberto Sánchez, él acuerda ir como número 1 al Senado. Incluso como número 2 iba a ir Bexy Chávez. Fue lo que me comentó también ahora, ¿no? Y esa fue la idea. Ahora, lo otro es... Pero supongo que eso ha cambiado debido a la sentencia. Están inhabilitados y obviamente ya no podrían ir como postulantes al Senado. Sí, bueno, lo que me comentó fue ese tema exactamente, y debido a que lo han inhabilitado por 10 años incluso en el Congreso, además de la sentencia que él tiene, porque con el presidente pasan dos cosas. La sentencia le prohíbe participar dentro de la función pública por 3 años, en el caso de la sentencia, y en el caso del Congreso lo han inhabilitado por 10 años. Eso es más o menos la situación en la cual él se encuentra. Ahora, le pregunto, pero presidente, le digo, y usted, entonces, si no puede ser senador, entonces, ¿qué papel está cumpliendo con la plancha presidencial, que es lo más importante? Y él me dice, esa plancha presidencial yo la he elegido con Roberto Sánchez. O sea, fue lo que me dijo a mí. Y, bueno, me dijo, busca, por favor, hay un video, porque el presidente sabe que nosotros hemos transmitido todos los juicios, todas las audiencias del mamarracho judicial, y me dice, Pavel, tú has transmitido
tú sabes que hay un video, me dijo el número, la fecha, la hora, donde yo públicamente lo digo. O sea, yo digo, vamos a ir con JP y vamos a ir con esta plancha presidencial. Ya, ojo que ahora todavía no hemos llegado a las críticas, estoy contando el marco referencial, ¿no? Y sí, efectivamente, este es el video al cual hace referencia el presidente, que me dijo que lo comparta para los que le quedaba duda, porque ¿sabes qué ha sucedido? Él me dice, ¿no? Yo he recibido a muchísimos partidos e individuos durante estos años queriendo utilizar mi nombre para formar un partido político, o mi figura, mi imagen. Y yo me he negado, yo no he querido ser parte de un partido, he querido tener mi propio partido. Y decidí hacerlo en febrero del 2024, hacerlo público en realidad. El partido Todo con el Pueblo, que actualmente ya está registrado, que ya está inscrito y que va a participar en las elecciones municipales y regionales. Ajá, ese es el partido de Pedro Castillo. Hoy me lo ha confirmado. Le he repreguntado como 10 veces para que no me quede duda. Y me dijo, sí, padre, ese partido es el partido de Pedro Castillo, es el partido al cual invito también a que se sumen y demás, Todo con el Pueblo. Pero ese partido no tiene inscripción para participar en las elecciones generales de ahora, de abril. No, o sea, no, ni para el Congreso, ni para la presidencia. Ajá. Ya bueno, volviendo al tema entonces, me dice, ¿no? Yo cometí el error, me dijo él, de enviar una carta. ¿Por qué? Porque mucha gente ha pensado que no era mi letra o que lo han suplantado o algo así. Por eso, para que no quede dudas, yo hablé en audiencia pública y dije, efectivamente, mi partido o el partido que voy a apoyar es este, con la plancha que es este. Y voy a reproducir el video para que quede claro. Y luego, repito, eso no es una opinión mía, yo simplemente estoy transmitiendo, ¿no? Nada más. En abril del 2026, con Roberto Sánchez a la presidencia, con la compañera Analí Márquez a la vicepresidencia, a la primera vicepresidencia, y doña Brígida Curo a la segunda vicepresidencia, juntos con el Perú y junto con el pueblo, vamos a recuperar el gobierno. ¡Viva el Perú! We live in a world filled with media streams, social platforms and devices, countless files. Bueno, ahí está. Y si queda alguna duda. En abril del 2026, con Roberto Sánchez a la presidencia. Y algunos pocos sí se mantuvieron firmes, como Jaime Quito, por ejemplo, y otros más. Ahora bien, luego de ese hecho, ha pasado muchas cosas, ¿no? Yo he hablado con Roberto Sánchez, me dice, después de ese hecho. Y lo que me dice Roberto Sánchez es, Pedro, ¿cómo se te ocurre hacer eso sin consultar nada? O sea, tú te has pasado por encima de los demás, por lo menos una coordinación, por lo menos una opinión, cualquiera pide, aunque sea una sugerencia, ¿no? Eso es lo que Roberto Sánchez le ha dicho a Pedro Castillo. Y Pedro ha dicho, bueno, sí, pues no, en ese momento no quedaba otra y ya está. Ahora le digo presidente, pero hay un tema. Roberto Sánchez, luego de esos días, él se desaparece del escenario político, porque la gente estaba en la calle, hemos estado movilizados, y a usted le consta, han comenzado la primera masacre a los 4 días del 7 de diciembre. Es decir, 7 de diciembre llega, y el 11 sucede la masacre en Andahuaylas, al día siguiente en Pichanaki, luego pasa lo de Ayacucho, y va pasando. ¿Y dónde estaba Roberto Sánchez? Ya, lo que me dice Pedro Castillo es esto. En esas fechas comienza ya la acusación comienza a avanzar, y dentro de esa acusación estaban como coprocesados Pedro Castillo, Roberto Sánchez también, estaba Bexy Chávez, estaba Aníbal Torres, Willy Huertas y otros más. Ya, entonces, al momento de que Roberto Sánchez, según lo que me dijo Pedro Castillo, está coprocesado conmigo, él no puede tener contacto, Pavel, conmigo. O sea, ¿cómo le van a pedir que él vaya al penal, que hable conmigo, que se encuentre, si él está dentro del proceso? Está dentro del proceso. O sea, legalmente no puedo hacer eso, no podía hacer eso. Y es por eso que él se aleja. Es más, como comienzan a pasar las protestas, las movilizaciones y demás, si Roberto Sánchez participaba, él o alguno de mis familiares, porque también hablamos de sus familiares al Congreso, lo que me dice es, igual los iban a perjudicar completamente, ¿no? Imamanta takpay willakamuchkan chaytam uyari kunanchik. Kunan punim chay Roberto Sánchez tanichkanku payja Pedro Castillo taja jipacharjam.
chayna qhipachachkaptinqa imaynanpitaq ñuqanchikqa paytaqa yanapachuan. Payqa manam yanaparqachu chay sasachakuy punchawkuna Pedro Castillotaqa. Chayna kaptinqa chay mana yanapaptinqa imanasqataq paytaqa yanapachuan. Chay umayuqmi achka runa kachkanku. Payqa Pedro Castillotaqa qhipacharqan. Manaya chaynachu kasqa. Paymi sumaqchata qayna punchawnikin kay wawqinchik Pavel remarqamun Pedro Castillowan hinaspa pay chuyayta willakun imanasqa chay Roberto Sánchez mana yanapasqanta. Imanasqa mana pay paywan kuska purisqanta. Paywan kuska puriptinqa yanapaptinqa paypas Pedro Castillo hinachiki wichqariasqa kikana wasipi kachkanman karqa kunampuni. Chayta sumaqta musyakuykuspankun paykunaqa rikin chay Roberto Sánchez mana imatapas rurasqachu, mana imapipas yanapasqachu. Aswan kunan uyarinkichik aswan chayna kachkaptinpas Roberto kay Pedro Castillotaqa kikana wasipi kunankama kikana wasipi kachkaptin yanapachkanmi. Llapa imatam yanapachkan payqa. Mana ya chay sachakuy punchawkunawan llamkay chay ñankunapi puriq runakunawan kuskachu purirqa, mana ya chay kachakukunawan awqanakurqachu, aswan paypa yanapakunanqa hukniraqmi kasqa. Chaychata sumaqchata uyariykusunchik, chay pantay umanchikta chuyayachinanchikpaq. O sea, iban a ser los responsables, hay con más ganas, con mayor razón. ¿Por qué? Porque a mí me están acusando, me dice el presidente, de rebelión, de alzarme en armas. ¿Con quién? Con Bexy Chávez, con Aníbal Torres y demás. Si me acusan de eso y luego ven a Roberto Sánchez efectivamente alzándose en protesta en las calles, ya pues, o sea, mejor le decimos que sí, ¿no? Y lo mismo con mi familia. Tiene mucho sentido. Ya, eso es lo que me dijo a mí. Sí. Ya, ahora, yo le digo, está bien, pues. Pero después de todo eso, a él lo blindan, o sea, a ver, a él lo sacan del proceso. Ya, y lo que me dice es, una vez que a Roberto Sánchez lo sacan del proceso, él ha estado llegando al lugar donde estoy todos los días o una vez a la semana por lo menos. Es más, lo que me contó fue esto, cuando él llega al penal Barbadillo, los primeros días del penal, porque él creo que llega el 8 de diciembre en realidad, el 7 estuvo todo el día en prefectura, luego lo llevaron con helicóptero hasta Barbadillo, lo llevaron allá. Él me dice, me pusieron en un colchón tirado ahí, cualquier cosa, o sea, había un colchón de espuma, es lo que me dijo. Así exactamente fue. Yo, Pavel, llego acá a Barbadillo, tenía un colchón de espuma. Y el que me trae un colchón de verdad es Roberto Sánchez. Ya le digo, bueno, le digo, eso creo que la gente no sabía. Sí, pues ahí se habla mucho, me dice, pero eso es. Además, siempre que he estado mal, siempre que he estado con dolores, tú sabes que sufro de lumbalgia, tengo problemas cardíacos y demás, el que ha estado llegando, porque tú sabes que los congresistas no tienen que pasar por todo el trámite del INPE. Para que yo pueda entrar a Barbadillo, he tenido que esperar que abran, dar mi DNI, esperar que hagan todo el procedimiento, ver si tengo requisitorio y demás y tal cosa, apuntarme, luego entrar, pasar, o sea, es todo un proceso. Los congresistas pueden pasar por encima, o sea, pueden saltarse ese tema. Directamente ingresan ellos, como autoridad, ¿no? Ajá, sí. Y lo que me dice, bueno, él estaba atendiendo, estaba viendo y demás, ya, hasta ahí. Y le digo, bueno, prese, ¿no? O sea, si es así, yo igual voy a comunicar. Ahora, lo que le digo es esto, ¿no? ¿Y no hay otro partido? Si hay 38 partidos inscritos, ¿no? ¿Ya por qué con JP? Si usted a dónde va, la gente, tiene usted un respaldo. O sea, yo he sido sincero con el presidente Castillo. Le he dicho, la gente está apoyando a JP por usted, por lo que representa, porque han pisoteado el voto, porque usted no lo han dejado gobernar, porque lo han humillado, lo han discriminado, lo han maltratado, lo han insultado, se han metido con su familia, han conspirado, nunca lo aceptaron, nunca lo reconocieron. Es más, decían que había un fraude. Eso fue lo que yo le pregunté, ¿no? Pero ¿por qué con él, no? Si a donde él iba, el partido de Charlie Carrasco, ¿no? Cualquiera, iba a poder, él iba a poder tener igual el apoyo. Ya, y lo que me dice es esto, ya, para todos, lo que me dice es esto. Y muy fácil, ¿eh? Cualquiera que quiera de repente hacerme un cuestionamiento de lo que estoy diciendo puede entrar a ver al presidente Castillo, ¿no? y corroborar. Yo, las veces que he entrado a hablar con el presidente o los documentos que me han llegado con su puño y letra, siempre los he transmitido tal cual y nunca ha habido ningún tipo de alguien que me salga a refutar. Está mintiendo. Yo no voy a jugarme la credibilidad ni el prestigio de Yacheguás, ni lo que no estás haciendo
por una conversación. ¿Ya? Ahora, lo que me dice es, fue el único que me entregó el partido para que yo pueda disponer. ¿Y cómo es esto? A ver, yo lo que me explicó, eso es lo que yo he explicado en este canal también anteriormente, pero me lo explicó nuevamente, ¿no? Me dice esto. A ver, Pavel, yo no estoy inscrito en ese partido, y en ningún otro, me dice. Mi partido es Todo con el Pueblo, que tiene como símbolo una cuchara, me dijo así, ya por si acaso. Y me volvió a repetir, ese partido va a postular a las elecciones municipales y regionales para octubre de este año, por si acaso, por ahí sí, ¿no? Ya, listo. Entonces me dice, yo no estaba inscrito en ningún partido, por lo tanto, la única manera que yo pueda participar es como invitado. Ahora, del 100% de candidatos de los 38 partidos políticos, ¿cuánto porcentaje puede ser invitados? Ya, es el 20% del total. 20%. Pero no cuenta presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente. Es decir, de los 38 partidos que hay, de los 35 planchas presidenciales, ojo, de los 35 planchas presidenciales, todos ellos son militantes de ese partido por lo menos 2 años. No hay otra manera que tú postules a ser vicepresidente o presidente y demás si no eres militante por lo menos 2 años. Ya, ahora, JP de Roberto Sánchez me dice, presidente, acá tengo... Este es Jack, tiene 55 años, camina todos los días intentando perder peso, pero siempre está cansado. Le duelen las articulaciones y no lo está disfrutando. Este es Frank, tiene 60 años, él practica Tai Chi. Él se mueve con facilidad, se siente lleno de energía y está en muy buena forma. Cuando uno supera los 50, el gimnasio te agota. Así que el próximo desafío de Tai Chi está hecho para hombres de más de 50. Notarás que tu cuerpo cambia en una semana y en un mes tu familia no te reconocerá. Todo lo que necesitas hacer es darlo todo durante 7 minutos al día para reiniciar tu cuerpo y mente. Haz tu cuestionario gratuito y obtén tu entrenamiento de Tai Chi personalizado para principiantes para empezar el 2026 de forma diferente. Olvídate de los abdominales. Prueba el Tai Chi. En solo una semana te sentirás mucho más ligero. En 2 semanas te moverás con mayor facilidad y con menos dolor. En un mes te preguntarás por qué alguna vez perdiste tu valioso tiempo en el gimnasio. Este es un plan de pérdida de peso con Tai Chi, especialmente diseñado para hombres mayores de 50 años que están cansados de la constante lucha del gimnasio. Solo 7 minutos de calma diarios, sin máquinas, sin presión. Toda la... Le entrego totalmente ese 20%. Ya es para que usted decida a quién pone, no pone, cómo lo va a colocar, su gente de confianza, las bases. Es lo que me dice Pedro Castillo. Y ha sido el único. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me ha comentado, y creo que esto no es un secreto, que ha venido Johnny Lescano, por ejemplo. Ha venido el hermano de Acuña, Virgilio Acuña. Y han venido otros partidos más, que me citó, me dijo los nombres. Y cada uno ha venido con diferentes propuestas, con diferentes, de repente, maneras de conciliar. Pero el único que me dijo, acá tienes el 20% para que tú decidas y yo no me meto. Y es más, tú me vas a ayudar a elegir mi plancha, fue JP. Y es por eso que el presidente decide apoyar a JP. Ya, hasta ahí. Ahora le pregunto lo de Antauro. Porque todo lo que yo sí le he preguntado es todo lo que ustedes me hacen las preguntas acá. Los seguidores de Yachayhuasi también hacen, ¿no? Y le pregunto, ¿no? Le digo, presidente, ¿y qué tal con el tema de Antauro? Porque lo que hemos visto es que Roberto Sánchez ha comenzado a hacer una campaña con Antauro, cuando su partido aún no estaba ilegalizado. Y me dice, mira, Pavel, cuando él hace la campaña o comienza a trabajar con Antauro, yendo por aquí y por allá, habían 2 cosas. Uno, todavía no se había convocado elecciones. Y número 2, el partido Antauro era legal en ese momento. Pero Roberto Sánchez siempre ha venido, por lo menos una vez a la semana, a hablar conmigo. Y me ha comentado cómo es. Y cuando yo me enteré que Roberto Sánchez estaba con el tema Antauro, le dije, no va, porque ese señor ha tenido, ¿no?, palabras que se ha dirigido contra mí y demás. Bueno, posteriormente, cuando ya ilegalizan el partido de Antauro y ya queda básicamente fuera de carrera, lo que me dice es que él habla con Roberto Sánchez y entre los dos dicen, oye, hay un sector del pueblo que son los
etnocaceristas, los reservistas, están quedándose en la nada, ¿no? O sea, ¿por qué no unimos, en todo caso, esas fuerzas por un tema de estrategia? En vez de dejarlos por allá, que se vayan a otro lado, ¿por qué no jalamos esa fuerza etnocacerista, esa fuerza reservista, de gente que ha servido a la patria, para que también se sumen, apoyen, ayuden, vayan? Porque son gente de choque también, son gente que tiene temple, ¿no? Por lo menos los compañeros de base, ¿no? Que conocemos muchos acá. Y es por eso que él acepta nuevamente, pero con condiciones, ¿no? Es por eso que Isaac Humala, que es el papá de Antauro, está postulando, pero después de él hay solamente 2 más, etnocaceristas, y nada más. Esos son los únicos que se les está dando, digamos, la oportunidad y demás, ¿no? Por ese lado. Bueno, eso. Ahora, lo que sí me ha dicho también, y eso es un tema muy importante, estaba un poco molesto, porque me dijo, ¿no? Hay algunas personas, y ustedes van a sacar su conclusión, que hablan utilizando mi nombre, como diciendo, el presidente Castillo está secuestrado, ¿no? El presidente Castillo ha sido víctima de un golpe, y lo dicen de muchos partidos. Pero qué casualidad me dice que esos partidos, y te pongo el caso y no quiero mentir, ¿no? Del de Pepe Luna, sí me dijo claramente, el de Pepe Luna es uno de los partidos que no solamente ha hecho todo para destituirme, sino que además ha sostenido a Dina Boluarte. Entonces, ¿cómo alguien de Podemos Perú, en otras palabras, podría defenderme si Podemos Perú se ha comportado como parte del pacto que está en el poder, ¿no? Es netamente palabra tal cual, ¿no? Me dice. Entonces, yo rechazo, Pavel, si es que escuchas tú alguna persona, algún candidato en general, ¿no? que siendo su partido parte de los que están ahorita, los que me han abiertamente vacado, usen mi nombre, ¿no? Por ese lado. Ya, bueno, eso, ¿no? Hasta ahí. Ya, de ahí en más, hay algunas ¿no? buenas noticias, según lo que él me comentaba, ¿no? Me dice lo siguiente, y no quiero, como te digo, exagerar ni minimizar, sino decir tal cual, y lo que me dijo es esto para todos los que están escuchando, las más de 2.500 personas. El presidente Castillo hoy me dijo lo siguiente: Pavel, tú sabes que hay 38 partidos políticos que están participando en las elecciones. Sí, presidente. Pero solo hay, le digo, 35 candidatos a la presidencia. Ya. Justamente hay partidos que no tienen candidato a la presidencia. Según lo que me ha comentado, es que él está coordinando con las cabezas de esos partidos para que entre mañana lunes y el día miércoles, públicamente, estos partidos que sí van a postular al Congreso, pero que no van a postular a la presidencia, apoyen a Roberto Sánchez, ¿no? Eso es lo que me ha dicho. Dile eso a mi pueblo, dile eso a mis bases. Chayta uyarichkanki chikchu, chajaya jaway. Manas chay kimsa chunka pichhayo junio manta, manas liuchankuchu yaykunjaku. Paykunaqa asurikunjakos. Haykapitaq yachakunja pikuna chay aklanakuymanta asurikuymunasqankuta. Haykapti yachasunchik, mana kunan puni, mana yachaspaqa kay minchataq pajarintaqa yachakunjaña. Pikunas. Kunaspa chay mana chay yanapaq runakuna mana juniokunaman rinanpaq rimanakurqunkuña. Kayna kanman. Ichaya kay churaykusunchik, ya. Qhinchuchapa junio, qhinchucha manaña chay Perusupa umalla qhina kayta munanñachu. Payqa asurikunqa. Hinaspa qhinchuchapa qipanpiqa kachkan achka runam riki. Waranqantin runam kachkan manam sapichallanchu. Chayna kaptinqa pay asurikuptinqa pitataq yanapanqaku chay asurikuq runapa runankuna. Mana chay hukunaman yanqa llutanpi ripunankupaqmi kunan rimanakurqunkuña. Mana hukunata yanqakunata yanapananpaqmi ñuqanchikqa huñunakuykusunchik imapaq kay Roberto Sánchezta yanapananchikpaq. Paytam churananchik. Chayta ruraspankum wichqayta munachkanku kay Porquita, Kikuchata, Carlos Álvarez chaykunata mana yaykunanpaq. Mana chaynaptinchikqa kay qanrakunaqa yaykurqunqakum riki.
hinaspa yapamanta ña kachiwasunchik chaytam willawachkanchik kay wawqinchik uyarikuychik. Estamos coordinando, incluso me dice, hay partidos que sí tienen una plancha presidencial, que están haciendo campaña por el sur, no quiero decir el nombre, están haciendo campaña por el sur, y que ya han hablado con nosotros, y su candidato a la presidencia va a desistir. Así es como puedes aprender inglés en solo un mes con Learna AI. Primero, haz el test de 3 minutos. Ya te voy a poner el ejemplo cualquiera, no sé, digamos que el candidato sea Goyo. Ya, vamos a poner el caso, Goyo tiene su partido y él está en el sur, pero ya se dio cuenta que no va a poder pasar ni la valla. Entonces lo que va a hacer Goyo entre hoy, mañana lunes y miércoles es apoyar abiertamente a JP para cerrar filas, porque lo que me dijo es no podemos permitir que haya una segunda vuelta con 2 candidatos de la ultraderecha fujimontesinista. Qué bien. Eso es también lo que me dijo, ¿no? Por favor, yo sé tu postura sobre el tema electoral, ¿no? Ya me imagino que algunos que han entrado le han dicho, ese Pavel está en otra, Pavel está con no voto, no sé, pues, ¿no? Qué cosas le habrán comentado. Pero sí, básicamente es, yo sé tu postura, pero si vas a decirlo, o sea, me estás transmitiendo, porque yo le dije, ¿cómo quiere que lo diga, no? Porque él me está dando varios datos, pero una cosa es lo que él me puede decir a mí, pero otra cosa es cómo transmitimos el mensaje. Es, dile a la gente que no podemos permitir que haya 2 partidos de derecha que puedan pasar. Ahora, lo que él me dice también es el tema de los porcentajes de las encuestas, porque hoy cuando entré tenía su semanario Hildebrand en sus 13 ahí al costado, ¿no? Y me dijo, esto de acá es pésimo lo que ha hecho Hildebrand. Pésimo. Y le comenté, le he dicho, pero esa es su postura, le digo, presidente. Si yo siempre cuando he hablado de Hildebrand he mostrado cómo, por ejemplo, en plenas protestas, en plenas matanzas, Hildebrand colocaba un póster donde estaba Ismael Guzmán y decía, Pedro Castillo es mi presidente, ¿no? Como diciendo todo aquel que del 7 de diciembre en adelante sigue defendiendo a Pedro Castillo, sí o sí es senderista. Por ese lado. Esa es su postura de Hildebrand. Incluso cuando se ha hablado y se ha tocado el tema de por qué está en la cárcel, Hildebrand ha dicho, Castillo está bien, se ha hecho un golpe de Estado. El propio Guido Croxato lo ha refutado en una entrevista que ha tenido, y a pesar de que Pedro Castillo ni siquiera está sentenciado por rebelión. Chaynam kachkan, chayna chikikanja, chayna kaptenja ojikuna panikuna, llaqta masillaykuna, amañaya, chay llutan runakunataja yanapasunñachu. Amañaya kaykuchatam yanapasaq, manam ñuqaqa yanapasaq chawtam, manam ñuqaqa yanapasaq kay Carlos Alvareztam, payqa sumaqchatam asichiwanchik, payqa asichikuykunata willawaspanchikmi ispakunaykama asichiwan, chaytam rurarishkanriki chayqanra. Chaykunawanmi mana musyakuq runakunataqa, chay ñawsa runakunataqa, chay uparayaq runakunataqa chaywanmi riki pantachichkan. Hinaspa payqa asichikuq runan payqa allinmi kanja nispa yanapayta qallaykuchkanku. Manam chaynachu kanja. Chay uyarirqankichikña uyarikunkichikñam chuyaytam kay wawqinchik willaykamuwanchik. Manam kay kayku chayaykunanta munanchu, manam payllachu. Ñuqanchik llaqtam ña musyakurqunña imarayku mana payaykunantaq. Hinaspa chay porque manam paypas yaykunmanchik imaña kaptinpas kay Carlos Álvarez. Kay kimsanmanta iskanin yaykurquptinqa pichqa watatawanmi kay allpanchikkunata hichurqwasunchik. Pichqa watapunim kay llapa allpanchikpa llapa imankunata rantikurqunqaku hawa runakunaman. Ñuqanchikpaqa manañam imapas kanqañachu. Chaytam hawananchik churinchikunapi umanchikta churaykuspa, willkanchikunapi umanchikta churaykuspam kay akllanakuy punchawqa sumaqchata aklananchik. Amaña hukunataqa ñuqaqa niykamusaykichikña. Ñuqaqa allintañam hamutaykuni, allintam musyakurquni, chaymi qayna puncha ñuqa nirqani. Ñuqaqa Roberto Sanchestam yanapachkani, paytam yanapasaq, paytam aklasaq, chayna kaptinqa
hamkuna jimaninkichikta mañoqa payta puni aklaynichkaykichikchu musyakuychik pitaq allin kanman kay Perú suyunchikpaq pitaq kay allpanchikta pitaq kay llaqtanchikta nanachikun paykunachu icha kay Roberto Sánchez nanachikunman rimasqanman hinaqa Pedro Castillo rimanakuspaqa payqa ñuqanchiktam nanachikunqa ñuqanchikwanmi kuska purinqa ñuqanchikmi paytaqa sasachakuykaptinpas asuykuspa rimapayasunchik chayllatam rimapayayta munarqaykichik llaqta masillaykuna chaynaqa icha kunan chisinkuyta kutiykamunmanraq mana chayqa pajarinñacha pajarinkamanpas chaykamallapas qhawanakusunña